Imagina una jungla tan espesa que no puedes ver a 1 metro de distancia de tu propia mano. El aire es denso, como respirar a través de un paño mojado. El suelo bajo tus botas no emite ningún sonido porque te has entrenado durante 2 años para que sea así. Llevas raciones para 17 días, sin transmisiones de radio, sin apoyo de fuego disponible, sin helicópteros sobrevolando la zona. Soy 5. Solo 5. Y en algún lugar de la sofocante oscuridad verde que se extiende ante vosotros, hay cientos de ellos. La orden del alto mando estadounidense era simple y errónea. Enviar más hombres. Solicitar más ataques aéreos. Construir más bases de fuego. Ganar esta guerra por la fuerza bruta y la estadística de bajas. Era la doctrina de la maquinaria militar más poderosa que el mundo jamás había reunido, y estaba perdiendo, estrepitosamente, contra campesinos en pijama negro que portaban fusiles más antiguos que algunos de sus abuelos. Pero en algún lugar de esa misma jungla, en una provincia del tamaño de un pequeño país europeo, 5 hombres silenciosos, con los rostros ennegrecidos y sin distintivos en sus uniformes, estaban a punto de demostrar que toda la teoría estadounidense de la guerra en el sudeste asiático se basaba en un catastrófico malentendido. Y el hombre en el centro de todo no era estadounidense. Ni siquiera debería haber estado allí, según la gran estrategia elaborada en oficinas con aire acondicionado en Saigón. Era australiano. Y estaba a punto de enseñarle al ejército más poderoso de la Tierra lo que realmente significaba ganar. Para comprender lo que sucedió en la provincia de Phuoc Tuy entre 1966 y 1971, hay que comprender la magnitud del fracaso que se produjo en todas partes. Para 1966, Estados Unidos había desplegado más de 385.000 soldados en la República de Vietnam del Sur. Para 1968, esa cifra ascendería a más de 536.000. El ejército estadounidense gastaba aproximadamente $25.000 millones anuales, en dólares de la década de 1960, en esta guerra. El general William Westmoreland, comandante del Comando de Asistencia Militar en Vietnam, MAC, había desarrollado una estrategia que denominó búsqueda y destrucción. Esta filosofía era elegante por su sencillez y catastrófica en su ejecución. Localizar al enemigo, inmovilizarlo, eliminarlo. Si se repite suficientes veces, las matemáticas acabarán jugando a favor. El problema era que el enemigo se negaba a cooperar con las matemáticas. El Vietcong y las tropas regulares del ejército de Vietnam del Norte no libraban una guerra occidental. No intentaban mantener posiciones, defender ciudades ni lograr victorias decisivas en el campo de batalla. Libraban una guerra de desgaste contra la voluntad política estadounidense y eran extraordinariamente hábiles en ella. Elegían cuándo luchar, elegían cuándo desaparecer. Se movían por la jungla como el agua, y los estadounidenses, a pesar de su poderío militar, intentaban atrapar agua con sus propias manos. Las cifras hablan por sí solas. En 1966, el índice de bajas, la métrica oficial con la que el MAC medía el éxito, parecía impresionante sobre el papel. Las fuerzas estadounidenses mataban a más combatientes enemigos de los que perdían, pero el enemigo seguía llegando, y llegando, y llegando. La ruta Ho Chi Minh transportaba aproximadamente 6.000 soldados de reemplazo al mes a Vietnam del Sur. Cuanto más destruían los estadounidenses, más aparecían. La guerra de desgaste solo agotaba la paciencia del público estadounidense. Mientras tanto, en una tras otra, provincias liberadas por las masivas operaciones estadounidenses, el enemigo simplemente se replegaba tras los soldados a medida que avanzaban. En cuestión de semanas, a veces días, las zonas declaradas pacificadas volvían a ser hostiles. Divisiones enteras habían marchado a través del terreno, solicitado ataques aéreos con miles de toneladas de munición y no habían dejado tras de sí más que cráteres y resentimiento. Los comandantes de Westmoreland también desconfiaban profundamente de todo lo que pareciera poco convencional. El ejército estadounidense era una fuerza convencional por instinto, por doctrina y por preferencia institucional. Fue creado para combatir a los soviéticos en las llanuras de Europa Occidental, no para avanzar sigilosamente por la densa selva en patrullas de 5 hombres. Cuando las fuerzas especiales del propio ejército, los Boinas Verdes, comenzaron a desarrollar métodos que contradecían la doctrina convencional, se encontraron luchando en 2 frentes, uno contra el Vietcong y otro contra su propia cadena de mando. Los Boinas Verdes habían aprendido algo en los primeros años de la guerra.
Lo habían aprendido trabajando con las tribus montañesas en las tierras altas centrales, viviendo entre ellos, hablando sus idiomas, comiendo su comida y luchando a su lado. Lo pequeño era hermoso. La paciencia era poderosa. La información recopilada por un hombre que comprendía el terreno y a la gente valía más que un escuadrón de B-52. El programa del Grupo de Defensa Irregular Civil, que los Boinas Verdes habían ayudado a crear, estaba dando resultados notables en las zonas donde se le permitía operar según lo previsto. Pero el mando convencional siguió absorbiéndolo, burocratizándolo y ampliándolo hasta que dejó de funcionar. Los Boinas Verdes, que sabían lo que hacían, empezaron a comprender que el sistema que los rodeaba estaba asfixiando el enfoque que podría haber salvado la misión. Y luego estaban los australianos. Su nombre era Francis John Frank Renier, aunque dentro del tercer batallón del Regimiento Real Australiano, posteriormente de la Primera Fuerza de Tarea Australiana, los hombres que sirvieron a su lado lo conocían más por su reputación discreta que por su nombre. Había docenas como él, suboficiales, sargentos y comandantes de las AS que se habían formado en una escuela de guerra muy distinta a la de los oficiales de Estado Mayor de Westmoreland. Pero para comprender a los hombres del Regimiento de Servicio Aéreo Especial Australiano, SAS, hay que entender de dónde venían, y ese origen no está en Vietnam, ni siquiera en Australia, sino en las sofocantes selvas de Malasia más de una década antes. De 1948 a 1960, la Commonwealth británica libró lo que los historiadores militares consideran la campaña de contrainsurgencia más exitosa del siglo XX contra la guerrilla comunista en la selva malaya. Los británicos, en colaboración con las fuerzas australianas y neozelandesas, desarrollaron una doctrina que subvertía todos los supuestos de la guerra convencional. No se empleaba la fuerza abrumadora. La fuerza abrumadora destruía la confianza de la población civil y la empujaba hacia el enemigo. No se perseguía a la guerrilla en su propio territorio utilizando sus propios métodos de velocidad y desaparición. De esa forma, jamás se la podría atrapar. En cambio, se cortaba su cadena de suministro. Se le negaba el acceso a la población. Se hacía que su refugio en la selva fuera incómodo al desplegar pequeños grupos de hombres que conocían la selva mejor que él, o al menos igual de bien, directamente en su zona de operaciones. Se recababa información de inteligencia, se forjaban relaciones con las aldeas y se agotaba el agua de los mares. La emergencia malaya terminó con la derrota total del movimiento guerrillero. Sigue siendo, hasta el día de hoy, un caso de estudio en todas las academias militares importantes del mundo. El ejército australiano heredó esta doctrina en su esencia. El SASR, Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano, se formó en 1957, inspirado explícitamente en la experiencia del SAS británico en Malasia. Todos los oficiales, suboficiales y soldados fueron entrenados en los principios de la guerra en la jungla con unidades pequeñas, patrullas de largo alcance, recopilación de inteligencia y la primacía absoluta de la paciencia sobre la potencia de fuego. Comprendieron que una patrulla de 5 hombres que pasara 2 semanas recabando información sin ser detectada era más valiosa para la campaña que un batallón que anunciara su presencia con el ruido de sus helicópteros a 3 kilómetros de distancia. Cuando la primera fuerza de tarea australiana se desplegó en la provincia de Phuoc Tuy en mayo de 1966 bajo el mando del brigadier Oliver David Ossie Jackson, llevaron consigo esta doctrina, y casi de inmediato comenzaron a entrar en conflicto con sus aliados estadounidenses. El conflicto no fue hostil. No hubo ira. Fue simplemente el choque de dos filosofías completamente diferentes sobre lo que significa ganar. Los estadounidenses querían que los australianos participaran en las masivas operaciones de búsqueda y destrucción que constituían la base del enfoque operativo de MAC, que se unieran a las grandes operaciones, que aportaran su granito de arena. Los australianos, con cortesía y profesionalidad, siguieron haciendo las cosas a su manera. Desde la perspectiva estadounidense, su forma de actuar parecía casi como no hacer nada. Las patrullas del SAS que se adentraban en la selva, 5 hombres, a veces 4, nunca más, avanzaban a un ritmo exasperantemente lento. Mientras que una compañía estadounidense podía cubrir varios kilómetros al día, una patrulla del SAS apenas recorría unos cientos de metros, moviéndose en silencio casi absoluto, deteniéndose a escuchar durante minutos, paralizados ante cualquier sonido inusual y comunicándose mediante señales manuales y toques codificados. Se desplazaban de noche cuando era conveniente y permanecían inmóviles durante el día. Pasaban días sin transmitir señales de radio, ya que incluso una transmisión podía revelar su posición a un enemigo que estuviera escuchando. Recopilaban información sobre bases enemigas, sistemas de senderos,
rutas de suministro y movimientos de tropas, para luego salir sigilosamente de la selva e informar, permitiendo así que las fuerzas convencionales actuaran en consecuencia. Y cuando se enfrentaban al enemigo, que no siempre era el objetivo, eran feroces. La provincia en la que operaban no era un remanso de paz. Phuoc Tuy era un bastión del Vietcong. El Batallón Móvil Provincial de 445, una unidad acérrima del VC que llevaba años combatiendo en la región, dominaba el terreno. Las colinas de Lonai, al sur, estaban plagadas de cuevas y túneles. La zona secreta de Mai Tao, al noroeste, era un importante centro logístico para las operaciones enemigas en todo el tercer cuerpo. No era un territorio fácil. Era precisamente el tipo de lugar donde el instinto de un soldado convencional dictaba usar la máxima fuerza. La respuesta australiana fue aprenderla a fondo. El SAS pasó meses cartografiando la provincia, no desde el aire ni desde convoys de vehículos, sino a pie, arrastrándose por ella en patrullas de 5 hombres que no dejaban rastro de su presencia. Aprendieron los patrones de movimiento del enemigo, el momento de las rutas de suministro, la ubicación de las zonas de descanso y los puestos de mando. Aprendieron la selva misma, sus sonidos, sus ritmos, sus señales. Y el enemigo nunca supo con exactitud dónde estaban. Esta invisibilidad cultivada, deliberada y mantenida profesionalmente, era la mayor arma del SAS. También era algo que los comandantes estadounidenses nunca pudieron aceptar del todo como una metodología militar seria. No se podía ver lo que hacía. No se podía cuantificar en una sesión informativa. No se podía ubicar en un mapa con una chincheta de color. Pero los resultados empezaban a hablar por sí solos. A principios de 1967, el SAS había logrado una proporción de bajas entre patrullas y contactos que, cuando finalmente se recopilaron y estudiaron las cifras años después, se situaba en aproximadamente 600 enemigos muertos por cada soldado australiano descaído en combate. 600-1. En una guerra donde los estadounidenses medían el éxito por el número de bajas y aún no encontraban el camino hacia la victoria, los australianos estaban logrando resultados casi incomprensibles para la lógica militar convencional. Los Boinas Verdes se colaboraron más estrechamente con los australianos durante este periodo, comprendieron lo que veían. Algunos de ellos habían librado esta misma batalla dentro del sistema estadounidense, abogando por una menor presencia militar, mejor inteligencia y una contrainsurgencia genuina en lugar de repetidas incursiones en terrenos ya explorados. Reconocieron en el enfoque australiano la máxima expresión de todo aquello en lo que creían sobre lo que requería esta guerra. Pero operaban dentro de una maquinaria que ya había tomado una decisión, una maquinaria enorme que avanzaba en una sola dirección. Los australianos no discutían la doctrina estadounidense, simplemente no la seguían. En muchos sentidos, el principal responsable de traducir la doctrina australiana en realidad operativa en Phuoc Tuy no fue una sola persona, sino una cultura institucional, un conjunto de valores y métodos de entrenamiento que se habían ido construyendo cuidadosamente durante 15 años y que se manifestaban a través de cada comandante de patrulla, cada sargento de pelotón, cada soldado que bajaba de un helicóptero y pisaba el suelo rojizo laterítico del tercer cuerpo. Pero si hay una figura que resume el espíritu de lo que logró el SAS en Vietnam, es la del grupo de suboficiales, la columna vertebral de cualquier unidad de fuerzas especiales. En el ejército australiano de aquella época, los hombres que habían realizado 3, 4, a veces 5 misiones en diversos teatros de operaciones, que habían estado de intercambio con el SAS británico en Borneo durante la campaña de la confrontación contra Indonesia de 1963 a 1966, y que llevaban en sus manos y, en sus instintos, el conocimiento acumulado de 2 generaciones de guerra en la jungla. No eran hombres que hubieran aprendido contrainsurgencia en un manual. La habían vivido. Habían pasado meses en la selva durante las operaciones Claret, aquellas incursiones transfronterizas en Kalimantan, Indonesia, que nunca fueron reconocidas oficialmente, durante la confrontación, moviéndose con tal sigilo que el enemigo a veces no sabía que habían estado allí hasta que encontraban a sus muertos. Habían aprendido que la selva no era un obstáculo. La selva era una herramienta. Era su aliada, si tenían la paciencia y la habilidad para usarla. Y, sobre todo, tenían paciencia. El proceso de selección del SAS, incluso en la década de 1960, estaba diseñado para doblegar a hombres que solo eran físicamente fuertes y revelar a aquellos que eran algo más. Hombres que podían soportar la incomodidad, el aislamiento, la incertidumbre y el aburrimiento durante semanas sin perder su destreza. Hombres que, llegado el momento,
podían actuar con absoluta determinación. Hombres que no necesitaban que se les explicara cada paso de un plan porque comprendían el objetivo tan a fondo que podían improvisar para alcanzarlo desde cualquier situación. Esta cultura, esta particular combinación de independencia, paciencia, dominio técnico y resistencia física, era lo que los australianos habían aportado a Vietnam, y estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más directa y dramática posible. La operación que se convertiría en la prueba definitiva de todo lo que los australianos habían estado defendiendo, a través de sus resultados, sino de sus palabras, no fue un único asalto espectacular, ni una batalla célebre en el sentido convencional. Fue una serie de patrullas, a lo largo de semanas y meses, que desmantelaron colectivamente la capacidad operativa del Vietcong en la provincia de Phuoc Tuy, pieza por pieza. Pero hubo un momento, una secuencia operativa, que lo cristalizó todo. A mediados de 1968, la inteligencia del SAS, recopilada tras semanas de cuidadosa y silenciosa observación, identificó una importante base enemiga en las colinas de Lonai. No se trataba de la ubicación de una sola unidad, sino de un centro logístico, un depósito de suministros, una estructura de mando y una zona de descanso para las unidades de la fuerza principal de 445 que rotaban tras las operaciones de combate. El enemigo se sentía cómodo allí. Llevaban años utilizando esas colinas. Conocían cada sendero, cada punto estratégico, cada ruta de acceso, y creían saber cuando los vigilaban, porque habían aprendido a reconocer los sonidos que la mayoría de los ejércitos no podían dejar de emitir: el sonido de los helicópteros, el de la preparación de la artillería, el de las botas en grandes cantidades. Lo que no podían oír era 5 hombres moviéndose a 400 metros por hora a través de un terreno que la mayoría de los soldados habrían considerado intransitable. La patrulla del SAS que entró llevaba solo comida y agua para una semana. Se movían de noche, aprovechando la oscuridad no para ganar velocidad, sino para volverse invisibles, aceptando sin quejarse el ritmo lento que imponía la oscuridad. Se comunicaban con señales manuales y toques codificados, incluso cuando creían que no había nadie en kilómetros a la redonda. En su mundo, las viejas costumbres eran las que te mantenían con vida. Encontraron lo que los servicios de inteligencia habían indicado que encontrarían. Y más, en los valles y sistemas de cuevas de las colinas de Lonai, encontraron la estructura de un importante centro de operaciones enemigo. Rutas de suministro que habían sido invisibles para el reconocimiento aéreo porque discurrían bajo una densa jungla. Entradas de túneles camufladas con una habilidad que años de combate habían perfeccionado hasta convertirla en un arte. La patrulla documentó todo: rumbos de brújula, distancias recorridas, descripciones físicas de las estructuras, su construcción y sus materiales. El tipo de información minuciosa y detallada que solo se puede obtener estando presente físicamente, dedicando el tiempo necesario, el aterrador y paciente tiempo, para observar, regresaron, en silencio, sin dejar rastro de su presencia. Se actuó en consecuencia. Fuerzas convencionales, dirigidas con la precisión que solo la inteligencia de calidad puede brindar, llevaron a cabo operaciones selectivas que debilitaron la base de una manera que las incursiones amplias y descoordinadas jamás habrían podido lograr. El enemigo perdió un refugio que había controlado durante años y nunca comprendió del todo cómo había sido descubierto. No se trató de un hecho aislado. Fue un patrón que se repitió a lo largo de 5 años de operaciones del SASR en Phuoc Tuy. La provincia, que había sido una de las más peligrosas de Vietnam del Sur, un lugar donde las unidades del Vietcong operaban abiertamente y controlaban gran parte de la población civil, fue progresivamente arrebatada al enemigo mediante una combinación de recopilación de inteligencia paciente, operaciones de precisión y lo que los australianos denominaron ganarse a la población. Porque, además de las patrullas del SAS, la primera fuerza de tarea australiana hacía algo que la doctrina estadounidense había abandonado en gran medida: protegían a la población civil de Phuoc Tuy y forjaban relaciones con ella. Esta era la otra parte de la lección malaya que los estadounidenses nunca habían asimilado del todo. No se podía lograr la victoria mediante la destrucción. Había que conseguir que la población te eligiera a ti por encima del enemigo, y solo lo harían si les brindaba seguridad, estabilidad y motivos para confiar. Los australianos dirigían programas de asuntos civiles, construían infraestructuras, proporcionaban atención médica en las aldeas. Trataban a la población de su provincia como un terreno político que cultivar, no como una amenaza que controlar. Y poco a poco, aldea tras aldea, el flujo de información se invirtió.
Donde antes el Vietcong se movía por Puoc Tuy con la confianza de un pez en aguas turbulentas, ahora se encontraban con que las aguas se habían vuelto menos turbulentas, que los habitantes de las aldeas habían empezado a contar cosas diferentes. Los boinas verdes que presenciaron todo esto lo entendieron perfectamente. Algunos de ellos llevaban años defendiendo exactamente los mismos argumentos dentro del sistema estadounidense. En las tierras altas, en las aldeas montañesas, en los campamentos del sí que las fuerzas especiales habían construido desde cero, habían visto la misma verdad demostrada una y otra vez. La contrainsurgencia genuina, paciente, centrada en la población y basada en la inteligencia, funcionaba cuando se le permitía llevarla a cabo correctamente. La tragedia, y fue una verdadera tragedia, fue que la institución militar estadounidense absorbió estos éxitos y los destruyó. El programa SIG, que había dado resultados genuinos, fue reorganizado repetidamente, se le retiró el control de las fuerzas especiales, se convirtió en algo parecido a una operación de infantería ligera convencional, en consecuencia, perdió gran parte de lo que lo había hecho efectivo. Los boinas verdes que lo crearon presenciaron todo esto con una impotencia que muchos de ellos cargaron el resto de sus vidas. Los australianos, que operaban en su propia área de operaciones, parcialmente protegidos por su condición de fuerzas aliadas en lugar de estadounidenses, pudieron mantener su doctrina con una coherencia que a los boinas verdes nunca se les permitió del todo. Y los resultados, analizados con honestidad, fueron demoledores para todo aquello que el mando estadounidense había estado insistiendo en que era el enfoque correcto. Para cuando la primera fuerza de tarea australiana finalizó sus operaciones y comenzó su retirada en 1971, la provincia de Puoc Tuy estaba prácticamente pacificada en el verdadero sentido de la palabra. El batallón de 445, que había dominado la provincia, se encontraba tan debilitado que su eficacia se había reducido a una fracción de la que había tenido anteriormente. La infraestructura enemiga había sido desmantelada sistemáticamente. La población civil gozaba de un nivel de seguridad que, si bien era imperfecto y dependía en última instancia de las capacidades del gobierno survietnamita, contrastaba notablemente con el de la mayoría de las demás provincias de Vietnam del Sur. La provincia que les había sido entregada a los australianos, un bastión del Vietcong, un territorio peligroso y disputado que había paralizado las operaciones y no había producido nada, se había transformado gracias a un enfoque que utilizaba menos potencia de fuego, menos hombres, más inteligencia, más paciencia y una teoría fundamentalmente diferente sobre lo que significaba asegurar un territorio. Mientras tanto, en el resto de Vietnam del Sur, la estrategia estadounidense, más hombres, más bombas, más operaciones de rastreo, mayor número de muertos, estaba produciendo lo que siempre había producido, resultados tácticos y un estancamiento estratégico. El momento culminante. Y en la guerra de guerrillas, el momento culminante nunca es un solo instante, sino la acumulación de 1000 pequeños momentos que juntos se vuelven decisivos. No llegó en una sola batalla, sino en la calma que se apoderó de la provincia de Puoc Tuy en los últimos años de las operaciones australianas. Hubo una noche, y hubo muchas noches como aquella, en la que una patrulla del SAS se encontraba oculta a 20 metros de una ruta enemiga que el Vietcong llevaba 3 años utilizando para transportar suministros y hombres por toda la provincia. Llevaban 14 horas allí. No habían comido. Se comunicaban mediante el tacto, y habían observado, escuchado y documentado el ritmo de los movimientos enemigos con la paciencia de quienes comprendían que lo que hacían allí, en ese escondite, era más valioso que cualquier enfrentamiento que pudieran haber provocado. El camino quedó en silencio, y permaneció en silencio. El enemigo había dejado de usarlo, no porque hubieran sufrido una emboscada, aunque eso sí había ocurrido, sino porque ya no se sentían seguros en él. Los vigilantes invisibles, que no dejaban rastro, a quienes el Vietcong nunca pudo localizar ni comprender del todo, habían convertido el interior de la provincia en un entorno psicológicamente hostil para el enemigo. Los guerrilleros que se movían por la selva de Puoc Tuy en 1969 no lo hacían con la misma confianza despreocupada que habían demostrado en 1964. Avanzaban con cautela, con nerviosismo, sin estar del todo seguros de si los árboles los observaban. Esa incertidumbre, esa erosión psicológica del sentido de control del enemigo sobre su propio entorno operativo, fue el mayor logro del SAS. No se puede cuantificar en números. No aparece en un mapa como un objetivo capturado. Pero, en la terminología de la teoría de la contrainsurgencia, es el objetivo decisivo de toda guerra de guerrillas, la negación de refugio.
5 hombres con los rostros ennegrecidos y una paciencia extraordinaria habían logrado en una provincia lo que 500.000 de soldados estadounidenses con la tecnología militar más poderosa de la historia de la humanidad no pudieron lograr en el resto del país. El legado de lo que hicieron los australianos en la provincia de Phuoc Tuy y lo que los Boinas Verdes luchaban por hacer en todos los demás lugares, pero que con demasiada frecuencia se les impedía hacer, transformó la forma en que los ejércitos occidentales concebían las operaciones especiales durante los siguientes 50 años. La guerra de Vietnam terminó como terminó. La voluntad política fracasó. El gobierno de Vietnam del Sur se derrumbó. Los cálculos de los hombres en Hanoi resultaron acertados. La resistencia estadounidense tenía límites, y fueron lo suficientemente pacientes como para esperar. Todo esto es cierto, y nada de ello resta mérito a lo que se demostró en una provincia entre 1966 y 1971. Lo que se demostró fue lo siguiente. En una contrainsurgencia, gana quien comprenda la población. Gana quien posee mejor inteligencia. Gana quien logra que el guerrillero sienta que su propio territorio se ha vuelto hostil. Ninguna de estas cosas requiere una fuerza abrumadora. Algunas de ellas se impiden activamente con una fuerza abrumadora. Las lecciones aprendidas se asimilaron, lenta y dolorosamente, y nunca del todo, en el ADN doctrinal de los ejércitos australiano y estadounidense. El modelo operativo de esas influyó no solo en el desarrollo de las fuerzas especiales australianas, sino que contribuyó significativamente a la evolución general de la doctrina de operaciones especiales aliadas en las décadas siguientes. El concepto de reconocimiento y recopilación de inteligencia de largo alcance en equipos reducidos, como elemento esencial para las operaciones convencionales de precisión, se convirtió en el fundamento sobre el que se construyen las fuerzas de operaciones especiales modernas en todo el mundo occidental. Cuando las fuerzas especiales estadounidenses retomaron la contrainsurgencia en Afganistán después de 2001, y cuando comenzaron a asimilarse las dolorosas lecciones de los primeros años de esa campaña, los ecos de Phuoc Tuy estaban presentes, en el énfasis en las operaciones de estabilización de aldeas, en el reconocimiento de que matar insurgentes sin ganarse la población era una tarea de Sísifo, en el retorno al enfoque paciente y basado en la inteligencia que los australianos nunca habían. Abandon the do. Los Boinas Verdes que habían observado a los australianos en Vietnam y que habían librado la misma batalla interna dentro del sistema estadounidense no llegaron a ver la plena reivindicación. Algunos sí. Muchos murieron. Algunos cargaron con el peso de una guerra que habían comprendido, pero que no pudieron cambiar durante el resto de sus vidas. Sabían cuál era la respuesta correcta. Lo sabían en lo más profundo de su ser, con la misma certeza con la que lo sabían los suboficiales australianos. La tragedia no fue la ignorancia. La tragedia fue un sistema demasiado grande, demasiado comprometido, demasiado cargado de inercia institucional como para cambiar a tiempo. En definitiva, lo que demostró el australiano fue una verdad que los ejércitos deben reaprender en cada generación, pues contradice los instintos de las poderosas organizaciones militares, que en este tipo de guerra, menos es más, que el silencio es un arma, que la paciencia es un multiplicador de fuerza que ningún presupuesto puede comprar, ni ninguna tecnología puede replicar, que 5 hombres que comprenden verdaderamente su entorno pueden lograr lo que 500 no pueden. La selva los recordaba. No por el sonido de sus botas, ni por el crujido de sus radios, ni por el estruendo de los ataques aéreos dirigidos hacia ellos. Los recordaba por el silencio que dejaban a su paso, por los senderos que dejaron de usarse, por los santuarios que dejaron de funcionar, por una provincia que, cuando terminaron su labor, era genuina, notable y demostrablemente más silenciosa que el día de su llegada. En toda guerra, llega un momento en que la respuesta está justo delante de los comandantes, quienes no la ven porque están demasiado aferrados a la doctrina en la que ya creen. El australiano en la provincia de Phuoc Tuy y los Boinas Verdes que comprendían lo que hacían, representaban esa respuesta. Allí, a la vista de todos, en una provincia del tamaño de un pequeño país, logrando resultados que deberían haberse estudiado con la urgencia de un descubrimiento que salvara vidas. Algunos hombres van a la guerra para demostrar su valentía. Otros, menos comunes, van a la guerra para demostrar su paciencia. Y al final, la selva siempre respeta a los pacientes. Si has llegado hasta el final de esta historia, formas parte de una comunidad que cree que la historia real, compleja, incómoda y humana, merece ser contada con la profundidad que se merece. Si este documental te conmovió o te enseñó algo, considera darle a me gusta. Esto ayuda a que este canal llegue a quienes se interesan por estas historias. Lo que es más importante,
le indica al algoritmo que la historia real tiene audiencia. Suscríbete a Historia de Batalla TV para no perderte ninguna historia de las batallas que dieron forma al mundo en que vivimos, contadas con el detalle y el respeto que merecen. Queremos conocer tu opinión. ¿Cuál fue, en tu opinión, el mayor error estratégico de la guerra de Vietnam? ¿Crees que las Fuerzas Armadas Occidentales han asimilado realmente las lecciones de la contrainsurgencia o aún las estamos reaprendiendo? Deja tu respuesta en los comentarios. Estas conversaciones son la razón de ser de esta comunidad. La semana que viene, nos adentraremos en una de las operaciones de engaño más audaces de la historia bélica, una historia tan extraña, tan brillantemente concebida y tan perfectamente ejecutada que incluso las personas a las que engañó se negaron a creer que hubiera sucedido. No se la querrán perder. Gracias por vernos. Esta comunidad es algo especial, y la han construido todos ustedes que eligen dedicar una hora a la historia en lugar de olvidarla. Hasta la próxima.